Bueno, fíjense, este tema es bien importante. Ok, ahora sí ya el Zoom me avisó que lo pueden ver. Que la actualización de Zoom ahora te avisa que los participantes pueden ver tu presentación. Vamos a hablar entonces de enfermedad cerebrovascular. Como bueno, en la primera clase que ya conversamos desde el primer día que empezaron en nuestra pasantía, hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, que bueno, que en realidad son riesgo vascular, que hablamos de dos grandes enfermedades que nos preocupan, que son la enfermedad cardíaca, pues infarto como tal, miocardio, y la enfermedad cerebrovascular. Esto es un grave problema que venimos luchando toda la vida, pero que afecta a gran parte de la población mundial. Los factores de riesgo cardiovascular, cada vez hacemos más esfuerzo en identificarlos, pero el ictus, como es el nombre actual correcto, el término que debemos usar, accidente cerebrovascular, sale de la nomenclatura desde hace muchísimos años, aunque van a ver que todavía hay muchas personas que lo usan, pero sobre todo lo mantienen los pacientes. Uno a veces en las consultas, cuando habla con los pacientes y le dice que tiene un ictus, muchas veces no lo entienden y a veces recurrimos al término ACV, pero es para popularmente es como el paciente lo conoce. O sea, rápidamente le dice, lo que te digo fue un ACV. Ah, doctor, ahora sí lo entiendo. Porque es un término que popularmente pues, se usó durante muchísimos años. Pero nosotros como médicos tenemos que estar claro que la palabra accidente ya no se debe usar desde el punto de vista anatómico dentro de nuestra... Déjame ver si no es nadie importante para atender. Si no es los niños, no tienen. Ok, entonces fíjense, el ictus es una afección aguda, transitoria o permanente de un área del encéfalo. Es muy importante que tengamos claro que es encefálico en cualquier área del encéfalo. Uno tiende a pensar siempre en cerebro, ¿ok? Pero puede haber un ictus cerebeloso, puede haber un ictus de cualquier parte de la base y puede haber un ictus en los núcleos de la base, puede haber un ictus en el puente, puede haber un ictus en cualquier parte del encéfalo, ¿ok? Y a cualquier profundidad. Entonces, importante ese concepto. Entonces, una afección aguda transitoria o permanente. ¿De qué depende eso? De la clínica que tenga nuestro paciente, cómo queda la complicación. En un área del encéfalo por un trastorno de la circulación cerebral. ¿Ok? Esto incluye la isquemia cerebral, la hemorragia intracerebral y aquí vamos a separar el grupo de la hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Porque entre las hemorragias intracerebrales están las hemorragias per se encefálicas y las que están debajo del aracnoides. ¿Ok? Entonces, el término que sustituye al ataque o al accidente cerebrovascular es el ictus. ¿Ok? Hay incluso acuerdos que fíjense que están en la bibliografía para el uso del término ictus. ¿Okay? Hay unas guías oficiales, sobre todo los españoles, que se caracterizan más evidentemente por el idioma, el que nosotros hacemos referencia con respecto a nuestro idioma. En inglés es el stroke, pero van a ver, hay revistas, incluso la revista Stroke, en inglés esa es la traducción exacta. No es directamente profesional, pero ustedes dirán, bueno, ese es el nombre que se le da, proviene del latín, pero en nuestro uso en español es el ictus. ¿Ok? Puede ser un ictus hemorrágico, un ictus isquémico, perfectamente usado, y ese es el que deben utilizar. ¿Cuál es la incidencia? Fíjense que es un reporte antiguo, pero bueno, sin embargo es el que está vigente, pero que vamos a ver que para el año 2025, que ya estamos próximos a alcanzarlo, se van a disparar el número de casos. Ya para el año 2015 se reportó que hay 200 casos por cada 100.000, discúlpeme ahí que me falta un cedito, habitantes por año. Y aumenta cada década de la vida a partir de los 55 años. Es decir, después de que la persona pisa los 55 años, independientemente de los factores de riesgo que tenga, va a aumentar su riesgo per se, por edad solamente de tener un ictus en su vida. Por supuesto, si a esto le suman que es obeso, que es hipertenso, que es diabético, que es fumador, que tiene otros factores de riesgo adicionales que le aumentan el riesgo de tener esta patología, pues por supuesto se dispara la incidencia, ¿no?
Y el 67%, o sea, más de mitad de los casos son ictus isquémicos. Y por encima de los 70 años ocurren 1.729 casos por 100.000 habitantes. Fíjense que cómo se dispara por encima de los 70 años. Y se espera que haya un aumento de un 25% de los casos para del año 2025. O sea, a pesar de todos los esfuerzos, Framingham, todo lo que venimos hablando, de la intervención, de las estatinas, de los ATPs que vienen el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, que vienen, que sí que es las estatinas, que si la aspirina, que si la quitamos, que si subimos los dinteles, que si subimos las metas, que si bajamos las glicemias. Fíjense, todos los esfuerzos, todos los fármacos que venimos hablando y sin embargo, a pesar de todo eso, fíjense el aumento en la incidencia de casos para de ictus y siguen estando presentes. Por supuesto, siempre decimos, si no hubiésemos hecho todo este tipo de intervenciones, todo lo que no tuvieran, todos los casos que tendríamos reportados. ¿Me escuchan? El micrófono dejó de... Sí, profe. Ah, ok. Sí, Ok, es que la barrita verde no se veía. Ahora sí. Ok. Por supuesto, tiene muchísimo todo el impacto que esto implica, pero los análisis, lamentablemente, ¿de dónde parten? Del impacto socioeconómico. ¿Ok? Hay un gasto importante de 18.000 euros, o sea, Española, por supuesto, hace los análisis en euros de 18.000 euros por cuidados de pacientes en el primer año de vida y 35.000 secundaria, complicaciones infecciosas en el segundo año después de que ocurre un evento isquémico. Porque claro, el problema del ictus no solamente es el gasto y el impacto socioeconómico que ocurre en un individuo cuando ocurre la patología aguda. Porque el problema de esta patología no es la atención aguda primaria cuando el paciente llega a la emergencia, cuando el paciente llega a la terapia intensiva, el tiempo de hospitalización, el tiempo en terapia crítica, el tiempo y la inversión que tienes que hacer en el momento que está en la parte aguda, sino el tiempo en su primer año de cuidado y luego las complicaciones y las secuelas que deja durante los 2 primeros años de vida y las secuelas que puede dejar el resto de su vida. Aparte de eso, es una patología que deja un gran impacto, aparte del económico, social y psicológico. ¿Okay? Porque son pacientes que no solamente además tienen un impacto del individuo, sino familiar. O sea, si alguno de ustedes tiene algún familiar en casa, pues tiene un paciente en silla de ruedas, con una hemiparesia, y que arrastra, o sea, que arrastra una parte del cuerpo, que necesita cuidados, que necesita ir al baño, que usa pañal, o sea, dependiendo de qué tan importante sea la secuela, da un impacto importante social y psicológico que afecta a todo el eje familiar. Entonces, bueno, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de si eres optimista o eres negativo, no sé si ustedes son de los que ven el medio vaso de agua lleno o el medio vaso vacío. Pero bueno, los positivos vemos, y en el Interstroke el study del Lancet de julio del 2010, nos sigue reportando y nos sigue diciendo que definitivamente el 90% de los casos siguen siendo los factores de riesgo los responsables de esto, de la presencia de los casos de ictus. O sea, nos falta intervenir, nos falta actuar y fíjense quiénes son los responsables de los ictus isquémicos que son los que más se presentan. Siguen siendo quiénes. Los factores de riesgo que muchos son intervenibles, que son obesidad, diabetes tipo 2, estrés, bendito estrés. Y bueno, ahorita por supuesto, los factores de riesgo que yo quiero darles mañana, que se los dije que se los quería dar, ya ustedes se van la semana que viene. Como mañana tienen la clase de insuficiencia cardíaca, pues les quiero dar de manera virtual la otra clase de factores de riesgo, los no habituales. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Pero ¿quiénes están allí? Diabetes tipo 2, estrés, dieta no saludable, obesidad, ansiedad y bueno, hipertensión arterial no controlada, tabaquismo, pacientes con fibrilación auricular no diagnosticada y no tratadas, en las más temidas y las peores son las paroxísticas,
que entra y sale. Y el índice de cintura-cadera patológico, el consumo excesivo de alcohol y estenosis y enfermedad carotidia a través del estudio de ACAS. Y por supuesto ahora a estas listas tenemos que agregar el temido COVID. Entonces, definitivamente los otros que también están aquí, que son el otro 10%, los otros factores de riesgo, además están aquí, bueno, el sedentarismo, fíjense que el 90% son los primeros que nombré, y los otros que nos quedan por aquí está el sedentarismo, el género, que siempre hay una asociación mayor masculino sobre femenino, la migraña, saben que hay una asociación directa de migraña, pero las migrañas con auras, que son las que hacen vasoespasmo y son las que hacen migrañas complicadas con ictus directamente relacionadas. No hay que asustarse si uno de ustedes es migrañosa, pero las migrañas complicadas con aura y que hacen crisis no tratadas. Pueden tener una relación pequeñita, pero sí la hay, cuando se asocia con otros factores de riesgo a hacer ictus a largo edad, ¿no? O sea, a lo largo de los años cuando hay otros factores de riesgo asociados. Apnea obstructiva, uso de anticonceptivos orales, uso de drogas, sobre todo drogas de vía endovenosa, drogas como heroína, anfetaminas, cocaína, historia familiar de ictus, si tienen padres, abuelos, historia familiar con ictus a temprana edad. Esto es más que todo de importancia, sobre todo en problemas cardíacos, pero fíjense que en los problemas cerebrovasculares también tiene importancia. Y homocisteína elevada. Sigue siendo el daño endotelial, la inflamación, indicadores de inflamación endotelial, un factor de riesgo importante en la enfermedad cerebrovascular. Definitivamente el ictus, desde el punto de vista clínico y neuroanatómico, es una de las cosas más apasionantes desde el punto de vista semiológico, que es una de las patologías más bonitas y más enriquecedoras. Para muchos no les gusta, pero este tipo de paciente tiene la ventaja de que el paciente cuando nos llega a la emergencia, cuando nos llega a nuestro consultorio, a nuestra camilla, a nuestras manos, nos dice con su clínica dónde está la lesión. Tenemos que ser unos semiólogos expertos y recordar que cuando uno hace un buen examen clínico es capaz de identificar y ubicar la lesión, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un paciente con una sintomatología de una hemiplegia, por ejemplo, como bien nos dibuja aquí el doctor Netter, que es de los clásicos dibujos de semiología neurológica, tenemos una hemiparesia y que además tiene, por ejemplo, una pérdida del campo visual homónimo o una fascia de expresión, ya sabemos que tenemos que buscar cápsula interna. Si, por ejemplo, tenemos un trastorno pupilar y tenemos un síndrome de Horner, pues ya tenemos que estar pensando, buscando el tercer, cuarto, vamos a ver cómo está el sexto nervio, si tenemos una tosis, anhidrosis. ¿Se acuerdan lo que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner? ¿Quién me lo dice? A ver. Ya se los estaba empezando a decir, pero mejor que me lo digan. Nadie, no me diga. Nicole, No, profe, Nicole no está acuerdo. frita. Nicole, Profe, Nicole, no me vístese. acuerdo. Le voy a decir a Gene, no puede ser. Nicole, No, a Ene no, ya la mayor decepción. Por favor, no. Profe, ¿qué pasó? ¿Quién me habla? Ya va aquí. Sabrina Elefante. Ajá. Cuéntame. Los síntomas son pupila más pequeña, contraída, ¿Cómo se caída de llama los eso? párpados, tosis Pupila. palpebral, miosis, Ajá. sudoración, No, más bien. poca o inexistente, Ajá. Eso se llama anhidrosis. Ajá. y no recuerdo qué más, la verdad. Hasta ahí me quedé. Muy bien. Exactamente. Anisocoria. Bueno, anisocoria porque, bueno, sí, pero no. Bueno, si son anisocorias porque hay diferencia de una pupila con respecto a la otra. Pero porque hay miosis del lado afectado. Ujú.
Ok, muy bien. Y pu- flechita para aquí, ya te puse tu positivo. Está bien. Y a ver, ¿y quién se acuerda que es un... ¿No les gusta el neurológico? ¿Por qué a nadie le gusta el neurológico? Cuéntenme. Es demasiado complicado, profe. Yo creo que, ¿será que es muy Es complicado o muy será que la gente no le mete el pecho real? Porque es que después de que tú lo entiendes, te das cuenta que es fácil porque es que te lo diste. La chuleta la tiene el paciente, ¿no crees? No sé, a mí por lo menos me parece muy complicado. Mm, qué broma, vale. Tienen que apasionarse por el neurológico. Mira, vamos a ver, un Wallenberg, a ver quién se acuerda. El doctor a ella le gusta mucho el Wallenberg. No es que yo les quiera chismear, pero capaz y le sale un Wallenberg por ahí. Hemos tenido varios, recientemente tuvimos uno. A mí me encanta el neurológico, yo les voy a hacer un casito neurológico. ¿Quién se acuerda que es un Wallenberg? Nadie. Ay, vale. Tengo una vaga ¿Cómo, idea, profe? ¿Qué pero dijo? Ay, vale. Pero nada, ¿cómo, profe? ¿Qué dijo? Un Wallenberg, Wallenberg. Síndrome de Wallenberg. ¿Mm? sé que es obstrucción en la circulación posterior, pero la verdad no me acuerdo Profe, exactamente cuál es la la arteria. circulación posterior, pero la verdad no me acuerdo cuál es la arteria. Sí, está asociado a un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Bueno, claro, exacto, pero ¿de dónde? ¿Pero cuál es la clínica? ¿No se acuerdan? La verdad no, profe. Mire, ¿y cuál es la pupila de Argyll Robertson? O la de pseudo Argyll Robertson. ¿No se acuerdan? Ni Alguien idea. se fue, alguien se fue. Dijo, no, yo me voy de esta clase. ¿Quién se fue? La pupila del diabético. Bueno, la del sifilítico es la de Argyll Robertson. Y la pseudo Argyll Robertson. Bueno, total es que si se acuerdan, cuando nosotros hacemos el diagnóstico semiológico, podemos ubicar dónde está la lesión. ¿Ok? Lo importante en neurológico es resaltarles a ustedes que mientras yo antes, desde el punto de vista terapéutico, haga el diagnóstico, pero sobre todo le haga la intervención terapéutica, pues antes voy a tener la recuperación de este paciente. Y eso es lo que se llama el código ictus. Una de las cosas más importantes que quiero que se vean aquí, porque uno a veces, sobre todo cuando ustedes estén solitos por ahí, en sus rurales, o cuando estén en una emergencia, porque uno a veces subestima, que es lo que yo ayer también les decía con meningitis, y se olvida del código ictus. Miren estas horas, 4.5 horas. Yo tengo 4.5 horas desde que se tapa una arteria y el encéfalo tiene disminución de la llegada de oxígeno a ese pedacito de cerebro hasta que yo le pongo tratamiento. Entonces, claro, uno está acostumbrado que el paciente llega mientras llama, claro, aquí no hay taxi, no sé qué, llega el vecino, lo lleva y uno no actúa, pero uno tiene que conocer este código porque no siempre es así, incluso aunque tengas la atención del paciente pobre, muchas veces si uno actúa rápidamente y restituye y aplica el código, puedes retroceder de tal manera la lesión que hasta a veces hace que el paciente se recupere 100% de un ictus. Fíjense, esta es la imagen internacional. Si alguno de ustedes ha viajado, le toca alguna vez estar en alguna emergencia afuera o incluso en los aeropuertos, este es el código. Fíjense cuál es. Esta es la imagen internacional. No sé si alguna vez lo han visto al lado de un desfibrilador. En los aeropuertos están, ahora se fijen
Si se fijan en algún lugar, María José está respondiendo. Escuché mal, profe. Síndrome de Wallenberg. Náusea, vómito y vértigo y otras dependiendo de la lesión. Bueno, está cerca, pero no es exactamente. El Wallenberg tiene otras características que es justamente donde está la lesión. Va cerca, pero te falta. Ajá, este es el código. Fíjense, un cerebro, una llamada, ambulancia y hospital. Tienes 4.5 horas para actuar. Ya va, enter. Sigue, no se queda pegado. ¿De qué? ¿De actuar con qué? Con el tratamiento trombolítico, sí tiene indicación. No todo el mundo tiene indicación, pero si yo estoy entre fíjense, de las 3 a las 4.5 horas después de que ocurre un evento y el paciente tiene indicación de trombolisis, es que no lo puedes dar. Si ya pasaron 4.5 horas, ya no le puedes dar el tratamiento trombolítico. ¿Qué significa eso? Que está el trombo ahí, le das tratamiento trombolítico y retrocediste la cosa. Entonces, fíjense lo importante que es que el paciente sea atendido en esas 4.5 horas. Por eso es tan importante hacer la llamada, que el paciente te lo lleven, pero si uno está en la emergencia, interrogar, actuar, identificar, diagnosticar y tratar rápidamente. Tienes que interrogar antecedentes, factores de riesgo, usos de fármacos, ver si convulsionó durante el evento, ver si es muy importante este síndrome, que lo identifiquen, que es el Lyme shaking, que es sacudido del miembro. Es un signo interesante, que es el movimiento de un miembro en sacudidas. ¿Okay? Que eso, si tú lo ves presente, es un signo que te indica que está obstruida la carotidia oclusiva del otro lado. O sea, hay una enfermedad carotidia oclusiva contralateral. Eso lo puedes sospechar. Esos son tips que les doy. Pero lo más importante es aplicar de entrada. Cuando les llega al paciente esta escala de ictus, que es la escala NIS, que es lo que les decía que queríamos que lo revisaran. Y por supuesto, hacer la semiología neurológica para localizar rápidamente el territorio cerebral afectado. Por eso les decía que es tan importante. Fíjense esta escala. Esta escala es un poco larga, ustedes la ven así, pero uno la tiene en el bolsillito. Uno cuando está en emergencia, ninguno de nosotros no la sabemos si no la tiene en la mano. Fíjense, esta es la escala NIS, que significa, como ahí están las letras, National Institute, ¿ves? De la escala de salud del stroke. Tiene que ver la S, tiene que ver con la escala del stroke. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo primero que uno ve, el estado de conciencia. Identifica si el hombre está alerta, la persona está alerta, somnolienta, nubilada o en coma. Y entonces, ver el nivel de conciencia. Eso tiene que ser rapidito, hacer unas preguntas rápidas. Ajá, ¿en qué mes estamos? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Y ahí ves la respuesta. Si ambas respuestas son correctas, no son correctas, uno va poniendo puntaje, ¿no? ¿Qué órdenes, le das órdenes motoras sencillas? Cierra los ojos, ábrelo. Cierra la mano, ábrelo. Eso lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que aquí está organizadita. La mirada conjugada, los campos visuales, rápidamente, uno ve rapidito, por confrontación rápida, para ver si hay, ¿por qué? Porque tenemos que ver rápidamente, identificar si hay hemianopsia o si hay ceguera. Si hay paresia, lo mandas a sonreír, no lo hace cada rato, pero aquí le ponemos puntos. Ajá, sonríe, mueve hacia arriba, ver rápidamente si hay parálisis facial. Ver los miembros, exploras si levanta el brazo, si no lo levanta, si mueve y cómo lo mueve y ponerle puntos si está inmovilizado, si mueve una extremidad y qué tanto lo mueve en grados. Fíjense. Los miembros inferiores, lo mismo. Ver si hay ataxia, hacer el dedo nariz, talón rodilla, ver si está dismétrico, si está asimétrico, ver si hay adococinesia, ver cómo está la sensibilidad, cómo está el lenguaje, si hay afasia, si está disártrico o no, y ver si atiende rápidamente, si atiende, si no atiende, y qué tanto atiende rápidamente, y eso te da un puntaje. Entonces tienen que hacerle ese puntaje. La escala de NIS, entonces, ¿qué nos ayuda? Rápidamente a puntuar la gravedad del ictus. Se aplica al inicio y durante la puntuación. La mínima es 0 y la máxima es 42. Entonces ustedes van a ver y le van a dar punticos según la gravedad. Menos de 4 es leve,
moderado 16, grave 25, muy grave más 25. Entonces, un NIS entre 4 y 25 indica la necesidad de tratamiento de revascularización. Y esto nos tiene un valor pronóstico. ¿Cuántos minutos falta? ¿Ustedes ven el tiempo? Pues yo no lo veo. No, profe. Yo ahora no sé por qué en este no veo el tiempo. De repente se tranca y ya. Pero creo que ahí me avisó. Pero cuando quedan 10 minutos le dice, profe. Ok. Se pone arriba. Quedan 10 minutos. Profe, Se pone arriba. profe, pero ya acabo de leer como un mensaje diciendo que había pasado a ser limitado. No te entendí. Repite. No te escuché. Que preguntó cuánto queda que salió un mensaje ahorita que la sesión había cambiado la modalidad a ser ilimitada. Dijo. Sí, profe. Ah, porque tuve que abrir una nueva cuenta. Ah, porque es la primera sesión de la nueva cuenta que me cerraron. Debe ser por eso. Ok. Bueno, entonces les decía que tiene valor pronóstico y tiene algunas limitaciones, que generalmente cuando el ictus es del lado izquierdo, puntúa más que del lado derecho. Y a veces tiene problemas, él no evalúa bien, piense que era más que todo para sintomatología del territorio de la cerebral media, porque evalúa miembros superiores e inferiores, pero no evalúa el tronco basilar. Ah, ok, lo del límite de tiempo. Aquí escribió mal. Bueno, qué bueno. De todas maneras, no lo vamos a hacer tan extenso para que no salgan agotados. Vamos a ver si. Entonces, tiene sus defectos, pero es una escala que ha ayudado muchísimo. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos un paciente, le hacemos la escala de NIS, actuamos rápidamente, lo tenemos entre los 4.5 segundos, no, horas, y nos sale que tiene indicación NIS entre 4 y 25, le damos tratamiento de revascularización y es capaz de revertir el déficit completo. Entonces, es una escala que es muy importante. Vamos a ver este caso. Por ejemplo, tenemos una femenina de 63 años. Es hipertensa en tratamiento regular con enalapril, 10 miligramos. Y resulta que esta señora no ha tenido control en los últimos 3 años. Ingresó por pérdida de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo. No tiene disartria, dislalia o disfasia, o sea, no tiene ningún trastorno del habla. Y no tiene desviación de los rasgos faciales. Fue súbito y hace 2 horas. ¿Qué ocurrió? Llegó a la emergencia. ¿Hasta ahora qué les parece? Es muy general. Todavía no. Ni idea. Bueno, pero hasta ahí, ¿qué sospechan? Llegó hacia la Puede emergencia. ser Puede ser un ictus, ¿verdad? Porque tiene pérdida de la fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo. O claro. sea, pueden preguntarme si quieren. Con que solo tenga la pérdida de la fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo, eso ya puede ser característico. O sea, como en los otros casos tienen que tener más, Profe, ¿y no podría también ser un síndrome de motoneurona superior? en este no. A ver. Sí, bueno, es que ahorita ustedes se van a plantear, que ahorita les voy a decir los signos clínicos, pero bueno, clínicamente una señora que tiene 63 años, fíjense la edad, femenina, 63 años. Es hipertensa, tiene un factor de riesgo, correcto, es hipertensa. Sí. Ella dice que se toma Sonalapril, pero no ha ido al médico nunca más. ¿Qué estaba haciendo? No lo sé. Pero llega a la emergencia y dice que hace 2 horas estaba tranquilita y perdió la fuerza en mi cuerpo. Fíjense que no estoy diciendo que perdió en los brazos o en las piernas. O sea, perdió la fuerza en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda.
No sé si Habla. tuvo palpitaciones, o cefalea o algo así. Claro, ustedes, les entiendo que quieran buscar algo más, pero ese síntoma, o sea, cuando ustedes están viendo, claro, está incompleto el caso porque queda la idea de hacer el análisis semiológico, pero dense cuenta que esto es un signo, porque no es un síntoma, es un signo semiológico. Es o sea, es una pérdida de fuerza de mi cuerpo. No es lo mismo que yo llegue a la emergencia, una paciente llega a la emergencia, ay, doctora, es que perdí la fuerza en los brazos y en las piernas. Ah, bueno, ya ahí no siento las piernas, no tengo fuerza, por ahí les estoy diciendo, perdí la fuerza de mi brazo izquierdo y de mi pierna izquierda. O sea, él ya está O sea, haciendo, ajá, que sea localizando. lateral, no. Exacto, ya ¿Cómo? No está entendí. haciendo localización. Cuando una persona pierde la fuerza porque está asténica, porque X, no sé, peleó y le dio un síndrome, no sé, hiperventiló, o está hipotiroidea, o porque no durmió bien, o porque peleó con el novio, no, o el esposo en este caso, no, pero es que aquí ya está haciéndoles una localización neurológica. O sea, no cualquier patología, o sea, porque ustedes, claro, lo van a verificar al examen físico, pero ya tú te estás dando cuenta que perdió el brazo, la fuerza de un brazo izquierdo y la pierna izquierda, anatómicamente está localizando, ¿me entienden? Hay un déficit neurológico claro, que tú ya sabes que hay un daño en el cerebro derecho que le está haciendo, ¿sí? Que el síndrome piramidal, o sea, hay una lesión piramidal que al lado izquierdo, porque es el hemicuerpo izquierdo. Independientemente que no tenga dislalia, casi que yo les digo, bueno, la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, la arteria cerebral media, tiene ahí algo tapado porque está perdiendo fuerza el hemicuerpo izquierdo. ¿Me entienden lo que les quiero resaltar? Por eso es que es tan importante la profe. semiología neurológica, claro. A ustedes ahorita lo vamos a ver en el examen físico. Entonces, fíjense para que me estaban preguntando. Tensión arterial, 180/95. O sea, está, evidentemente está hipertensa. Frecuencia cardíaca, 73 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 18 respiraciones por minuto. Efectivamente, tienen una hemiparesia desproporcionada. ¿Qué significa eso? Que efectivamente hay disminución de la fuerza muscular del hemicuerpo derecho, pero predomina más de un lado que de otro. Eso se llama hemiparesia desproporcionada. Hay dos tipos de hemiparesia. La proporcionada, que es exactamente igual en el miembro superior que en el miembro inferior, y la desproporcionada es cuando es diferente en un miembro superior que en el inferior. Fíjense que aquí está desproporcionada, porque braquial tiene 3 menos sobre 5 y crural tiene 2/5. O sea, es más profunda, o sea, hay menos fuerza crural. ¿Están viendo, no? Y efectivamente no hay déficit facial. Tampoco hay trastornos sensitivos y hay un Babinski positivo. O sea, definitivamente esa señora sí tiene una hemiparesia desproporcionada. Les dirán, ay, ¿por qué tan escueto este caso? Fíjense, se los ponemos así porque para el examen, y no es que yo los esté preparando solamente para el examen, porque uno los prepara para la vida, pero ustedes ya están en 5º año. Nosotros queremos que ustedes identifiquen, nosotros les vamos a mandar, estos no son casos clínicos. Son clases, son escenarios clínicos. O sea, esto es como cuando uno va a una obra de teatro y uno le dan un escenario, un pedacito. Porque ustedes, como ya están en 5º, casi interno, ya ustedes tienen que tener la capacidad de ver un pedacito de las cosas. Y así van a hacer los casos. Claro, nosotros vamos a hacer casos, pero ustedes no se imaginan la historia clínica de 3er año. Que si no sé qué, antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos psicobiológicos, nosotros vamos a dar puntos y precisamente van a ser cosas importantes que les queremos destacar, porque es casos clínicos basados en escenarios. Y basado en eso, ustedes van a hacer su análisis. Entonces, fíjense, efectivamente era una señora, ajá, ¿qué datos me dieron? Bueno, era mujer, ajá, el género,
una chica, una señora de 63 años. Bueno, ya está entrando en la tercera edad, no es una viejita, pero bueno, tiene más de 63 años. No sé si fuma, no me dijeron nada del escenario, bueno, pero por lo menos sé, ustedes no se van a enredar. Verga, ¿será que fuma? Y es gorda, concha, no sé, no me dijeron el peso. Y la cintura, ¿y será que es obesa y fumadora? Ay, yo no sé qué riesgo cardiovascular tiene, y la verdad no nos vamos a enredar con lo que no tenemos. Si les da la opción de preguntar, si yo estoy en el examen, si tú jurada, preguntan lo que quieran. Ah, bueno. Fuma, pesa, ¿cuánto pesa? Empiezan con ¿qué es lo primero que tienen que preguntar? Factores de riesgo, ¿verdad? Así empezamos la clase. ¿Qué factores tenía esta señora para hacer un ictus? Yo no les estoy diciendo nada ahí. ¿Se acuerdan la primera lámina? ¿Cuál era el 90%? Que es hipertensa. Ajá. Tienen que pensar organizadamente. Primero voy a pensar en el 90% de los responsables y luego el 10% de los otros que les mostré. La incidencia. Bueno, esta es una enfermedad que es muy de alta incidencia. Puede ser un ictus. Ya por prevalencia, tiene que ser. Puede ser. Ajá. Factores de riesgo. Es hipertensa. Es mujer. ¿Tiene importancia ser mujer? Bueno, sí, pero no tanto. Tiene 63 años. No tanto, pero Ajá. Bueno, no tiene mucha importancia. La edad sí tiene importancia aquí, aunque más los datos que les di se dispara después de los 70, ¿verdad? sí. ¿De acuerdo? No tiene un tratamiento controlado. Ajá, es hipertensa. Dice que es regular, sin embargo no va para el médico desde hace 3 años. O sea que no está controlado. Ok. Ajá, entonces si ustedes le da, empiezan a preguntar, vamos a ver, si es hipertensa, ¿será que es diabética? Ustedes pueden empezar a preguntar. Mira, no es diabética. Ok. ¿Qué otras cosas preguntarían? ¿Qué otro factor de riesgo? Su estilo de vida, si es familiares. sedentaria. Eso. Bueno, no es sedentaria, es activa, no es obesa. Realmente no sé cuánto pesa, pero no se ve, no es obesa. Ajá, no es fumadora. Sí, sí, o sea, cómo está la situación literal en su casa, porque el estrés, la ansiedad también es un factor de riesgo. Exactamente. Bueno, sí, la cosa no está Fuma, bien. drogas, alcohol. Eso. Bueno, no bebe alcohol, pero porque no puede. En algún tiempo sí bebe alcohol. Y su casa, bueno, vive sola, no tiene marido, cría a la hija, a los nietos, a todo el mundo. Es la única que tiene los ingresos en el hogar. Tiene migrañas Eso es estrés alto. Ajá. Vive estresada. Es migrañosa desde que es adolescente. Bueno, ya Así, tiene full factores. eso, fíjense, así es que tienen que hacer el análisis ese día. Si yo les mando este caso para su casa, así no tengan la información, pero pensada, no preguntándole loco, ay, está taquicardia, está no sé qué. Fíjense que en un primer momento empezaron a preguntar, pero ya, ahora pensando, ya vamos a irnos a los factores de riesgo del ictus. Primero, es una enfermedad prevalente. Sí, claro, aquí les lancé un dato que tiene pérdida de fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo. ¿Puede ser un ictus? Sí, puede ser. Vamos a pensar, ¿es una enfermedad posible? Sí, prevalente, sí, ataca al mundo, sí. La profesora nos dijo en la clase que hay un poco de gente que les da, según la OMS, y tantos casos. Está cerca de los 70 años, bueno, no tiene 70, pero casi, bueno. Entonces, así tienen que pensar. Ajá, vamos a pensar, como les decía el doctor Iván el otro día en la clase, así tienen que hacer los análisis ese día del pretest. Ok, ¿es una enfermedad prevalente? Sí puede ser, porque ustedes ahí no me van a decir, bueno, es un Van Recklinghausen que se rompió y tiene una MAB, que después resultó que le hacemos la resonancia, tiene una malformación arteriovenosa. Ah, bueno, pues no me pueden analizar así, ¿me entienden? Usted tiene que pensar, bueno, lo más lógico es que sea un isquémico, es una hipertensa mal controlada, tiene un factor de riesgo, es una mujer de 63 años y empiezan a preguntar, ¿qué factores? Fíjate que alguien, ¿quién dijo lo del estrés? Que no vi el chat. Yo, profe. ¿Quién es yo? Es que no tengo los Bárbara. participantes. Bárbara. Bárbara, ok, es que las voces a veces las oigo como un robot y no identifico bien la voz. Bárbara, ajá, como dijo Bárbara. Entonces,
Lo de la ansiedad, ¿ves? Ahí tiene flechita para arriba. Bueno, ya Bárbara sabe que un factor de riesgo para ictus es estrés, y así lo justificas. Bueno, yo sí, lo pueden decir así en el examen, el día que hagan el análisis. Bueno, profesora, yo sé que el estrés es un factor de riesgo. A mí me interesa saber si esta señora tiene cómo es el ambiente en su hogar. Hay ansiedad, sí, vino, cría a los nietos. Ah, ok, eso es un factor de riesgo, puede ser un ictus. Y así van ustedes. Fíjense, bueno, mi pretest va aumentando para que sea un ictus. Listo, así voy. Bueno, no tengo otros datos, bueno, pero ya tengo algo duro ahí. Entonces ahora me voy al examen físico. Bueno, efectivamente me confirma que es una hipertensa mal controlada, como decíamos al principio y tal. Y bueno, y clínicamente, definitivamente sí, tiene un Babinski positivo, tiene una hemiparesia izquierda desproporcionada, entonces tiene una, es más, le pueden dar nombre de una emergencia hipertensiva porque está hipertensa. Le hicieron la escala de NIS a esta señora y tiene 5 puntos. Entonces, ¿qué les da el pretest a ustedes? Porque ella habló, tiene 5 puntos. ¿Será un isquémico o un hemorrágico? Con esa me parece nada más. No tiene facial, no tiene trastornos de conciencia. Parece isquémico. Exactamente. Parece un isquémico, ¿verdad? ¿Por qué? Cuéntame. Porque fue como de inicio súbito, o sea, inició que sí 2 horas antes. Ajá. Entonces, si es de la cerebral media. Ya va, antes de que sigas, porque el hemorrágico no es súbito. Sí, también. Entonces, eso no puede ser tu respuesta. Porque es isquémico. Estoy de acuerdo contigo que parece un isquémico. Pero ahora dime por qué. Ajá, piénsalo mejor. La respuesta es correcta, pero yo creo que tú me digas por qué es un isquémico más que un hemorrágico. Los dos son súbitos. O sea, que esa no es la... En verdad, yo hubiera dicho que era un hemorrágico por la emergencia hipertensiva, pero bueno, ya sé que está mal. Ajá, Juliana, eso puede ser un análisis, pero es que los isquémicos también dan por emergencia hipertensiva. Por emergencia hipertensiva. Profe, puede ser porque, aparte de que es más prevalente el isquémico, puede ser también por los factores de riesgo que ya hablamos, que es migrañosa, todo eso influye. Ajá, pero clínicamente, ¿cómo se presenta un hemorrágico? Vamos a ver, vamos a ayudarlos un poquito. ¿Ustedes han visto alguna vez un ictus hemorrágico? Ah, profe, no es con el dolor de cabeza, o sea, la cefalea es muy intensa. Ajá, ¿y cómo llega el paciente a la emergencia? ¿Ustedes han visto alguna vez una hemorragia? No, profe. Llegan súper bien y luego se mueren. ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Quién habló? Que llegan muy bien, Analista. o sea, no tienen como una manifestación que tú digas, ay, es un hemorrágico, se dan cuenta por la tomografía. No, chica. Ajá, No. yo también te digo que llegan con mucha confusión y algunos no pueden ver. Ajá, Tatiana se acercó un poco más. El hemorrágico por excelencia, o sea, hay esas excepciones, pero en general cuando el paciente sangra, llega mal, llega respirando como en pipa, haciéndose ruido así, llegan inconscientes, llegan con trastornos visuales, ¿me entienden? Suelen llegar mucho más graves, es más tórpida porque se revienta un aneurisma. Generalmente el hemorrágico, ¿por qué da? La causa más frecuente es una ruptura de un aneurisma. Son mucho más tórpida la clínica. El isquémico es un poquito más pequeño, claro, estamos hablando que el isquémico, o sea, puede haber un isquémico gigante y bueno, pero generalmente el hemorrágico, cuando uno los ve en la emergencia, ustedes ven el paciente llega con mucho más edema cerebral, llega con trastornos visuales, llega prácticamente intubación, con una escala de NIS mucho más avanzada. Mientras que el hemorrágico, ajá. Y entre los dos, ¿cuál tiene más mortalidad? Entre el isquémico y el hemorrágico. El hemorrágico suele ser más grave.
suele ser más grave. Muchas veces cuando hay una ruptura total de un aneurisma, muchas veces hacen muerte súbita incluso. Y la hemorragia subaracnoidea es es una emergencia neuroquirúrgica. Hay que a veces abrirle la cabeza casi que en emergencia, ni siquiera a veces da tiempo de llevarlos a quirófano. Por eso les digo, esta señora tiene un pretest mayor para isquémico que para hemorrágico. Fíjate que ella llegó hablando, ella misma dijo, no, yo tomo mi pastilla. Y ella dice que toma tratamiento regular. La lesión isquémica es como más circunscrita a la lesión, ¿me entiendes? Es como más, claro, no siempre las cosas pasan así, pero tiene un pretest para isquémico. Profe, y los hemorrágicos, la persona como tiene pérdida de la conciencia. Suele tenerla. Ujú. Lo más frecuente, claro, no siempre pasa así, de hecho ya van a ver, o sea, pero suele ser como más aparatoso. Porque generalmente es por ruptura de aneurisma. Es la causa más frecuente. Es por ruptura de aneurisma. Es lo más frecuente. No necesariamente es así, ¿no? Pero suele ser lo más frecuente. Es lo más frecuente. No necesariamente. Uy, se oye mi voz doble. Y en el isquémico, ¿qué sería más común? No sé, aterotrombótico o cardioembólico o cuál. Sí, suele ser cardioembólico por la fibrilación auricular paroxística o por obstrucción de la carótida. Placas ateromatosas que están en las carótidas internas. Placas embólicas. Bueno, esta señora tenía 2 horas, ¿se acuerdan? Sí, O profe. sea, que tenía criterios de trombolisis. Entonces ella tenía 5 puntos de la escala de Nice, ¿se acuerdan? O sea que ella tenía menos de 4.5 horas y tenía 5 puntos en la escala. O sea que ella en teoría tenía criterios de trombolisis. O sea que había que actuar porque si actuábamos en ese momento y si realmente era un trombo que estaba allí y le damos trombolisis es pasar un medicamento en vía endovenosa. Eliminas el trombo y se recupera completamente. ¿Cuáles son los criterios de exclusión de la trombolisis? ¿Qué tenemos que descartar rápidamente? Les digo esto porque a veces las personas no conocen estos criterios, ustedes no lo creerán, pero muchas veces en la emergencia no los aplican y los pacientes no tienen este beneficio que es tan importante. Descartar la hemorragia intracraneal, hacer una tomografía de cráneo es tan sencillo. Claro, a veces en los sitios públicos no es tan fácil, pero bueno, en los sitios privados muchas veces uno hace una tomografía de cráneo, incluso en el clínico tenemos el tomógrafo. Lo que pasa es que, bueno, no siempre es tan fácil, ¿no? Pero en teoría debería ser sencillo hacer una tomografía de cráneo simple. Descartar que tengas una hemorragia intracraneal, desconocer la hora de inicio, porque claro, a veces la gente, ay, yo no sé hace cuánto, el hijo o la persona no estoy segura, bueno, si no estás segura no puedes hacer la trombolisis. Que mejoren antes de las 4.5 horas, que sea un transitorio, que más bien recupere el déficit, que sea un ictus graves por neuroimagen o que tenga un NIS mayor de 25 puntos, que tenga síntomas de hemorragia subaracnoidea o que aunque la tomografía sea normal, fíjense que puede haber síntomas y que no encuentres aunque tengas la tomografía normal, pero de que tenga muchos síntomas y tú sospechas, no, mira, parece una hemorragia subaracnoidea, mejor no le hago la trombolisis porque tengas duda. O que haya recibido heparina de bajo peso, o que tengan los tiempos prolongados 12 horas previas, ¿no? Que tengan la heparina de bajo peso 12 horas previas. Que tenga un ictus 3 meses previos, que tenga las plaquetas por debajo de 100.000, hipoglicemia o hiperglicemia, hay que corregirlo, y la presión la presión arterial por encima de 185 la sistólica o la sistólica por encima de 105. Que tenga un sangrado evidente con un IR mayor de 1.7. Entonces, bueno, también por supuesto que tenga alguna de estas cosas presentes, aneurismas, hemorragias intrarretinianas, sangrados, tumores, antecedentes de hemorragia subaracnoidea, endocarditis, pancreatitis, hemorragia digestiva, enfermedad seropéptica, hepática, antecedentes de cirugía reciente, malformaciones vasculares y por supuesto que no quiera hacerse el procedimiento. Entonces, bueno, por supuesto,
Ustedes recuerdan que el cerebro, aparte de las arterias, se clasifica por áreas. Dependiendo del área afectada, pues nosotros vamos a tener los síntomas, el área motora, sensorial, de asociación, visual, que es la parte occipital, de asociación, auditiva y del lóbulo frontal. ¿Se acuerdan de este señor? Del homúnculo de Penfield. Sí, Sí. Bueno, dependiendo dónde está la lesión, fíjense que nosotros en este caso tenemos una hemiparesia izquierda, ¿verdad? Que todo indica que es isquémico. La clínica nos indicaba, por lo discreto de la lesión, fíjense que no tenía facial y que nos parecía que definitivamente es una lesión del área motora. Entonces, bueno, en este momento no les voy a dar clase de neuroanatomía porque nos podríamos echar aquí hasta mañana dándoles clases, pero definitivamente, bueno, recordemos que tenemos la arteria cerebral anterior, ¿se acuerdan que está la arteria cerebral media y la posterior y que tiene varias ramas? ¿Se acuerdan? Que a su vez la arteria cerebral media, que la ubicamos aquí, ¿la ven? La izquierda, da varias ramas que les quiero señalar, estas que están aquí. Vamos a ver si aquí la vamos a ver este corte mejor. Aquí está la arteria cerebral media. Tenemos un grupo que son las lentículas estriadas. ¿Ven la cápsula interna? Esta es la cápsula interna. Normalmente los ictus isquémicos que dan hemiparesia del hemicuerpo izquierdo, como tiene nuestra paciente, dan en esta área, que es la cápsula interna, ¿no? Que es justamente los que dan los ictus isquémicos que dan en el hemicuerpo izquierdo, que suelen ser ramas. ¿Dónde está aquí mi cursor? Ven el cursor, ¿verdad? Suelen ser ramas de la arteria cerebral media. Pero, ¿qué sucedió? Que estoy resaltando aquí este grupito de arterias pequeñitas que están aquí, que son las lentículas estriadas que quiero que vean. Ya les voy a explicar por qué las resalto. Resulta, miren aquí la cerebral media en este corte más bonito. Fíjense que aquí están la arteria cerebral anterior. Fíjense que estas ramitas de la cerebral media, estas 4 arteritas, hay unas que vienen que son de la cerebral anterior y otras que son de la cerebral media. ¿Por qué les estoy recordando esta partecita de la anatomía? Porque nuestra querida señora tenía síntomas piramidales de la pierna y del brazo, más no de la cara. No les llama la atención que ella no tenía síntomas de la cara. Si ella hubiese tenido un ictus completo como estamos acostumbrados, siempre da toque facial. Nos llamó la atención que ella, a pesar de que tenía en mi cuerpo derecho el facial, estaba normal. Cuando le hacemos la tomografía, miren qué tenía aquí. Se ve blanco. ¿Qué tenía? Una lesión en la cápsula. Una sangrecita. ¿Ves? Resulta que, bueno, todo en medicina no es oro. Claro, este es un casito muy bonito que, bueno, yo de verdad no puedo dejarles dar esta clase ya. Hoy no, hoy les puedo hablar sin llorar, pero bueno, tengo que mencionarlo a él. Mi papá era neurocirujano, murió de COVID hace un año, el 9 de septiembre del 2020, y esta es parte de sus clases, era profesor de neuroanatomía. Parte por la cual adoro y amo la neuroanatomía es por él. Y él era neurocirujano, parte de ser de neuroanatomista, y es una de sus, también era profesor. Parte de nuestra pasión es por él, y fíjense que esto es un casito que siempre le damos a nuestros estudiantes, porque este sí era de él, es robado, de mi querido padre. Porque esto es algo que quizás pocos lo van a ver. Fíjense que normalmente hubiese sido un isquémico,
Y esto no quiero que crean que esto siempre pasa, ¿no? Normalmente es un isquémico y el pretest para isquémico, por eso les decía ayer, y digo, la clase de ayer, siempre analizamos y esto ustedes es un isquémico y así quiero que lo aprendan. Pero bueno, esta es la excepción de la regla. Fue un hemorrágico. ¿Un hemorrágico de quién? De esta señora arteria que está aquí, que era ramita, fíjense, anatómicamente, le da inervación nada más a este pedacito. Por eso es que no agarro cara, ¿ves? Agarro pierna y brazo. Por eso no les afecto cara, porque no es un isquémico de todo esto, sino es un hemorrágico de esta ramita pequeñita que fue la que sangró. ¿Se dan cuenta? Lo importante es hacer la tomografía y por eso a ella no se le dio trombolisis, sino fue una hemorragia. Lo importante es hacer la neuroanatomía, ¿ok? Y realmente ganó quien dijo que fue un hemorrágico por la crisis hipertensiva. Realmente las crisis hipertensivas apuntan más hacia el hemorrágico que hacia el isquémico. Sin embargo, ambos pueden tener, yo creo que lo dijo Juliana, ¿no? Sí, profe. Claro, eso ganaste tú ahí. Pero sin embargo, que no les quede el concepto porque ambos isquémicos y hemorrágicos pueden hacerlo por crisis hipertensiva. Entonces, fíjense que siempre la clínica gana, pero en este caso, bueno, hay que hacer, en neurología tenemos que hacer siempre la tomografía, pero igualito, aplicar el código ictus en ella, igualito nosotros, la pusimos en posición semisentada, tuvimos que hacer todo lo que se debe recomendar, posición semisentada, controlar la presión arterial, indicarles qué es lo que quiero que ustedes tengan siempre en terapéutica, que quiero que aprendan ahorita en esta materia, que es en el ictus, semisentar al paciente, colocar oxígeno que esté saturando bien, controlar la presión arterial, siempre indicar en primera elección ARA2 y ECA o beta bloqueante. El beta bloqueante tiene primera elección siempre en el cerebro del paciente, sobre todo la primera elección es en la betalol, ¿ok? Porque es el que mejora y disminuye los riesgos de que sangre, y la reducción de la presión arterial debe ser con mucho cuidado. Siempre tratar la hiperglicemia, sobre todo las primeras 48 horas, porque acuérdense que la hiperglicemia muy prolongada en el cerebro, cuando sea independientemente de que sea isquémico o hemorrágico, empeora el pronóstico funcional y la mortalidad. Entonces, más bien, mantener un cerebro en estrés, que esté bajo un isquémico, un hemorrágico, y además en hiperglicemia extrema o hipoglicemia profunda, empeora el pronóstico. ¿Ok? Recordar que la trombolisis debemos hacerla, pero cuidado, siempre nos podemos encontrar un hemorrágico, aunque todo apunte que es isquémico, como nos pasó en este casito. ¿Ok? Insulina siempre es de elección. ¿Ok? Para la corrección rápida, debemos administrar oxígeno, debemos controlar la presión arterial, la temperatura mantenerla, pero sin hacer hipotermia, evitar el suero glucosado. Nunca se recomienda siempre rehidratar con solución fisiológica. Si el paciente no sea diabético, evitar los glucosados, ¿ok? Evitar que suban las glicemias, así esté el paciente inconsciente, si no sea diabético, evitar las recomendaciones, dicen no usar soluciones glucosadas, porque esa hiperglicemia, estoy hablando de pacientes no diabéticos, le hace daño al cerebro. Evitar broncoaspiración, por eso es que debe usar sondas nasogástricas si el paciente no está consciente. Movilización precoz pasiva. Y bueno, y aquí tienen pues mi padre que pues tenía que hacerle honor a él. Me disculpan lo... No, profe, qué bonito y gracias por compartir. Qué lindo, profe. Bonito, profe. Sí, más bien debe ser un orgullo para usted. Sí. Qué bonito, profe. Bueno, no Profe, quería... ¿tocaba el piano, papá? Sí, era pianista, neuroanatomista y pianista. Qué lindo, muchos talentos. Sí. Por razón, le gusta muchísimo la neurología. Sí. Era neurocirujano, pero
De los de antes, pues, como le digo yo, que daba neuroanatomía a todo el mundo.